Para la Universidad de Guanajuato es un honor iniciar las actividades de la sexta edición del Foro y Expo de Colaboración Académica Internacional con la participación del maestro Jesús López Macedo, quien nos presentará la conferencia magistral La internacionalización de la educación superior post-COVID-19, tendencias, retos y estrategias. Jesús López Macedo es el director general académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, donde anteriormente se desempeñó como director de prospectiva y director general de alianzas estratégicas. El maestro López Macedo ocupó varios puestos directivos en las Secretarías de Educación y Desarrollo Social de México de 1992 a 2005 y trabajó como especialista en comunicación para la Organización Mundial de la Salud en Washington, D.C. de 2005 a 2009 y para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Nueva York, de 2009 a 2014. Jesús López Macedo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown y una maestría en Administración de Empresas y Finanzas por la City University de Londres, en el Reino Unido. Por favor, maestro López Macedo, adelante. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos y antes que nada aprovecho para agradecer la invitación de la Universidad de Guanajuato a participar en esta foro y expo para la colaboración académica. Me hubiera gustado mucho estar con ustedes en vivo, pero bueno, como bien dice el título de esta conferencia magistral, pues tenemos que adaptarnos a la época del COVID, a la época post-COVID, y eso pues im- implica varios desafíos, como el que no pueda acompañarlos el día de hoy de manera presencial. Bueno, pues realmente la crisis sanitaria nos ha provocado que las estrategias de internacionalización tengan que haber cambiado de manera radical. En la época antes de la crisis sanitaria, las estrategias internacionales de las instituciones de educación superior priorizaban la movilidad de estudiantes y profesores. Se firmaban múltiples acuerdos marco y memorándums de entendimiento con universidades y con organizaciones y consorcios universitarios. Había una participación activa muy importante en ferias universitarias internacionales y estábamos las instituciones de educación superior desarrollando programas de internacionalización en casa y con distintos socios internacionales se trabajaba en programas de doble titulación. Sin embargo, la crisis sanitaria actual obligó a las universidades a cerrar de manera física y esto no es privativo de México. En la gran mayoría de lugares del mundo, nos dimos cuenta que no estábamos preparados para un cambio repentino al aprendizaje en línea. Si bien existían múltiples experiencias y múltiples plataformas, infinidad de programas en línea que eran impartidos por nuestras instituciones, realmente el universalizar el aprendizaje en línea representó un reto muy importante. La implementación de diversas plataformas y recursos tecnológicos de de distintas plataformas tecnológicas fue un experimento muy audaz para la tecnología educativa y no, pues evidentemente no está planificado. Sin embargo, podemos pensar, dados los resultados obtenidos hasta la fecha, que las áreas de tecnologías de la información, la planta académica, los estudiantes, demostraron un dinamismo y una capacidad de adaptación extraordinaria
para poder continuar los servicios educativos. De acuerdo a la UNESCO, ¿qué ha pasado? Bueno, de acuerdo a la UNESCO, prácticamente tres cuartas partes de la movilidad del programa Erasmus fue afectada por la emergencia sanitaria. América Latina y el Caribe, que es el bloque geográfico en el que más estudiantes salen a otras regiones, particularmente Estados Unidos y Europa, también enfrentamos grandes impactos derivados de la crisis sanitaria. En México, los programas de movilidad internacional se cancelaron, entre otras cosas, todas ellas muy entendibles, por el cierre de fronteras y las restricciones de viaje, el cierre de universidades, lo que llevó a la cancelación de convocatorias, a la cancelación de programas de becas e incertidumbre sobre las condiciones sanitarias a partir del inicio de la crisis. De hecho, uno de los mayores desafíos en marzo, abril del año pasado fue cómo repatriar a los estudiantes mexicanos que se encontraban en algunos países. De verdad no tienen idea lo complicado de las gestiones, pues no había vuelos comerciales, recibimos un apoyo muy importante de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder insertar en vuelos charter a estudiantes mexicanos que se encontraban en otros países. A pesar de todas estas dificultades que he estado compartiendo con ustedes, hemos visto una creatividad en el diseño y la puesta de operación e iniciativas y programas encaminados a la internacionalización en casa y del currículum. Nuevamente, esto fue resultado de un dinamismo, de una flexibilidad y de un compromiso extraordinario de parte de académicos, estudiantes y con el invaluable apoyo de las áreas de tecnología de la información de cada una de las instituciones de educación superior. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos programas colaborativos virtuales, realmente la manera de aprender, la manera de relacionarnos y convivir con otros estudiantes, como pueden observar en la imagen, ha sufrido transformaciones muy importantes. Uh, Tenemos programas de intercambio virtual, por ejemplo, el programa de intercambio académico latinoamericano que tenemos originalmente con universidades colombianas y argentinas, y a partir de este año se amplió a un mayor número de países. Pudimos transitar por el momento a las convocatorias virtuales y hemos podido continuar con el programa en esta modalidad. Vimos una nueva tendencia en los servicios educativos al prácticamente explotar al máximo los webinarios, los talleres temáticos. En épocas anteriores era muy raro, de vez en cuando recibíamos una invitación a participar en un webinario, muy de vez en cuando participábamos en uno y de repente de un día para otro este se volvió un mecanismo muy eficaz y muy útil para poder continuar con los servicios educativos, para poder continuar con los trabajos colaborativos entre universidades, con otras asociaciones internacionales. Y finalmente, el programa de profesores visitantes, con mucho menos intensidad de lo que habríamos deseado en un primer momento, principalmente por las restricciones de viaje y la incertidumbre que se genera a corto plazo. Las reglas de entrada o salida de un país o región son unas el día de hoy, pero no tenemos garantía que en 2, 3 semanas serán las mismas, lo cual inhibe realmente
la participación activa de profesores en este tipo de intercambios. ¿Cuáles son los desafíos que observamos en materia de internacionalización en una, no querría hablar en una época post-COVID porque aún estamos en medio de la misma, pero bueno, aplica para ambas etapas? Oh, los desafíos es que realmente hemos logrado transitar a una internacionalización con una utilización intensiva de los servicios en línea. Sin embargo, muchas de nuestras instituciones aún no hemos podido desarrollar, y no es crítica, sino es simplemente que uh, los grandes desafíos que ha provocado la atención inmediata a, a la continuidad de los servicios educativos a raíz de la crisis sanitaria no nos ha permitido realmente fijarnos una estrategia o un plan de internacionalización que seguramente, dadas las experiencias adquiridas en los últimos meses, serán de naturaleza híbrida. Volveremos a tener los intercambios tradicionales, pero estarán combinados con intercambios virtuales. Y bueno, una consecuencia de la falta de una estrategia o de un plan institucional es que aún no hemos podido explorar realmente cuáles son las fuentes de financiamiento disponible para esta nueva etapa de una internacionalización híbrida. O una deficiencia muy seria que hemos tenido de manera histórica, incluso antes de la emergencia de la epidemia, es la falta de dominio de idiomas de los estudiantes y académicos, lo cual limita mucho el abanico de posibilidades de las regiones, los países, las regiones geográficas, las instituciones con las que se pueden realmente realizar movilidades exitosas. Persisten y en mayor o menor medida las dificultades administrativas para hacer todas las gestiones que hagan realidad la movilidad de un estudiante o un académico, y aún no está plenamente establecido el reconocimiento de estudios y transferencias de créditos. Si ustedes han de estar conscientes, cuando uno toma un programa en línea, se habla de que se requiere una participación de un X% para obtener el certificado o título. Sin embargo, pues no hay manera tan expedita como cuando estamos en ambientes presenciales de realmente verificar el grado de involucramiento del participante en los programas. Hacia el futuro, ¿qué observamos? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos podemos llevar de de esta crisis sanitaria es que la cooperación internacional, la internacionalización, el intercambio estudiantil y académico nunca va a ser igual a como estábamos acostumbrados. Ahora, esta experiencia nos abrió la puerta a instrumentos y marcos de cooperación mucho más flexibles, en algunos casos mucho más económicos. Sin embargo, pues siempre hay sacrificando en algunos casos la experiencia vivencial de llevar a cabo un intercambio presencial. Sin embargo, el abanico de posibilidades, el abanico de oportunidades se nos abre de manera muy importante. La emergencia de estos intercambios virtuales, de las nuevas formas de instrucción, también nos demandan
nuevos mecanismos para el reconocimiento, la validación y la evaluación del aprendizaje. Oh, si bien estamos en un mundo oh, plenamente más interconectado y más interdependiente, aún tenemos pues la gran dificultad de los sistemas nacionales de educación, de la formación de una identidad propia, de la formación de una conciencia y de un sentido de responsabilidad compartida y solidaria. Oh, indudablemente, repito, una de las grandes aprendizajes, uno de los grandes beneficios no intencionados de esta pandemia es que la educación superior a distancia cobra una mayor relevancia, una mayor importancia, o se explotan y se utilizan de manera intensiva métodos y tecnologías, métodos colaborativos para la formación y el desarrollo del conocimiento. Y finalmente, la digitalización se convertirá, y bueno, se ha convertido ya en un aspecto cada vez más importante de la educación superior, lo que repercutirá o lo que repercutirá en particular en la movilidad de estudiantes y profesores, en el desarrollo profesional, la enseñanza y el aprendizaje. Se espera que en 2022 podamos reactivar la movilidad, aunque nuevamente, aún con vacunación, aún con certificados de pruebas negativas, como ustedes saben, hay y habrá todavía restricciones muy importantes uh, particulares de cada país, incluso a nivel subnacional. Se prevé un cambio a nuevos países de destino, es decir, aquellos países, bueno, es una previsión, uh, una, es una previsión que aquellos países que hayan llevado a cabo un mejor control de la pandemia serán las primeras en abril. En abril. Sin embargo, es un hecho, la movilidad internacional eventualmente regresará, como regresarán muchas de nuestras actividades cotidianas, pero bueno, esto puede llevar algunos años, algún periodo de tiempo indeterminado para que alcancemos números parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. Uh, yo lo dejaría aquí por el momento. Les agradezco mucho su atención. Cambio. Muchísimas gracias, maestro. Hay una pregunta en el chat. Nos dice, se ha hablado de que los estudiantes y profesores han sido dinámicos para continuar su educación en modelos virtuales. En este sentido, ¿cuál ha sido la participación de los estudiantes y maestros en intercambios virtuales en comparación de los modelos de movilidad tradicional? Pues yo creo, muchas gracias. Yo creo que lo, lo hemos observado de manera muy clara. Uh, un, uh, el intercambio académico virtual ha implicado sin duda un mayor esfuerzo, un mayor compromiso de los participantes. Uh, Perdemos de manera muy lamentable la experiencia vivencial que siempre el poder, eh, el poder estar una temporada en una sociedad, en un ambiente muy distinto al nuestro, prácticamente es invaluable lo que contribuye a nuestro aprendizaje y crecimiento personal. Sin embargo, en el plano meramente académico, hay que reconocer ampliamente que tanto estudiantes como académicos han mostrado
un compromiso, una convicción muy, muy importante para poder aprovechar estas oportunidades al máximo. Cambio. Muchas gracias, maestro. Hay una pregunta también en el chat. ¿Cuál sería el aprendizaje durante esta transición, la movilidad virtual? Pues creo que lo mencioné. O ¿cuáles son los aprendizajes? Una, que sí se puede. Por muchos años, ante la escasez de recursos financieros, ante la escasez de oportunidades, se veía la internacionalidad, al intercambio académico internacional como un privilegio para unos pocos. Siempre existía en teoría, la posibilidad de llevar a cabo un intercambio virtual. Sin embargo, oh, en mayor o menor medida, las instituciones, los participantes, nos imponíamos pretextos para no hacerlo. Y esta crisis sanitaria nos ha demostrado eh, que, que sí se puede, y eso nos deja un acervo de buenas prácticas, un acervo de confianza, de que es posible, de que es formativo y de que vale la pena. Cambio. Muchas gracias. En un inicio mencionaba, trabajamos sobre el marco de convenios y acuerdos de colaboración. Sin embargo, la pandemia ha modificado todo el ámbito de nuestras vidas, obviamente la internacionalización también. ¿Cómo cree que se ha visto afectado o se van a ver afectados los términos o el desarrollo de estos convenios? Muy buena reflexión. Tenemos, digamos, varios niveles, varias etapas. Uno, dada la pausa institucional que nos hemos visto obligados a tener por la pandemia, debemos tener en cuenta que muchos de los convenios y, de colaboración existentes finalizaron, han caducado, y no hemos tenido oportunidad de reiniciarlos por pues por toda la dificultad de, de la participación presencial en nuestras actividades. En segundo lugar, nuevamente, dentro de todas las consecuencias negativas de la crisis sanitaria, nuevamente buenas noticias. La movilidad virtual, el hecho de que nos hemos visto obligados a operar de esta manera, yo creo que hace mucho más sencillo y menos administrativo y burocrático el establecimiento, la confirmación o la conformación de estos convenios. Y bueno, repito, se abre un universo de posibilidades, se abren nuevas vías de cooperación. Cambio. Muchas gracias. También en el chat nos preguntan cuáles son las expectativas de internacionalización para las IES mexicanas, sobre todo en el financiamiento. Como bien mencionaba, bajó el financiamiento. En el futuro próximo, cercano, ¿cuál sería la expectativa de las instituciones de educación superior en cuanto a internacionalización? No podría yo expresar de manera tajante que bajó el financiamiento. O realmente el- creo que la realidad es que se dejó de ejercer
el financiamiento por todas las razones que conocemos. Ah, Ahora yo creo el reto para las oficinas internacionales, para las áreas de planeación, es no dejar que esos recursos financieros con los que se contaba de antaño se pierdan en la brecha, ¿no? Porque digo, ustedes saben que sobre todo en las instituciones públicas, recurso no ejercido prácticamente es recurso perdido, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lleva a una urgencia de cómo vamos a arrancar las acciones de internacionalización de manera ordenada para poder justificar y para poder recuperar y justificar la obtención de recursos. Cambio. Obviamente, discúlpenme, obviamente pues es muy difícil generalizar, ¿no? Esto varía de institución a institución. Cambio. Así es. Habría que tropicalizar la situación a cada institución. Y obviamente en las instituciones, viendo a corto plazo y a largo plazo la internacionalización, y en algún punto, como bien lo mencionaba, en 2022 se va a reanudar la movilidad. Sin embargo, vemos que tenemos que enfrentar varios retos. Uno de los retos es el, el, mm, las condiciones cambiantes. Vemos, por ejemplo, que en la Unión Europea se acepta el ingreso bajo ciertas circunstancias. Lo mismo está pasando con otros países. Canadá acaba de abrir sus fronteras. Mm, Estados Unidos anunció esta semana que va a aceptar a personas que tienen un esquema de vacunación completo, obviamente bajo ciertas condiciones. Se pensaría en generar algún pasaporte, como lo han mencionado, para viajar, un pasaporte para estudiantes en ese sentido. Sé que en la Unión Europea se tiene esa movilidad entre instituciones por las características particulares que tienen. ¿Pensaríamos en ese sentido, en generar un pasaporte de movilidad para estudiantes? Yo realmente lo veo muy poco probable. El pasaporte de movilidad para personas comunes y corrientes ha sido o ha resultado en una gran polémica a nivel mundial por todo principalmente por todo el entorno de exclusión que esto generaría. Y realmente antes de pensar en un pasaporte estudiantil, pues tendría que darse el pasaporte general. Uh, lo mencioné durante mi intervención. Realmente el gran reto en este momento son las condiciones altamente inciertas. Entonces, usted acaba de comentar que ciertas medidas de la Unión Europea, ciertos anuncios de Canadá y Estados Unidos, pero así como se instrumentan estas medidas, como se anuncian estas medidas, pasado mañana en 10 días o se da marcha atrás o se complementan. Ahí realmente, oh, al no estar la emergencia sanitaria resuelta, pues no podemos asegurar que todos estos anuncios, estas medidas no se vayan a revertir. Lo que nos lleva, digamos, a concluir que en el extremo muy remoto de tener la fortuna de poder implementar una estrategia de un pasaporte estudiantil, pues dicho pasaporte estaría sujeto a esta misma incertidumbre y a estos cambios en las políticas migratorias de los países participantes. Cambio. De nuevo, muchísimas gracias. Dentro de las preguntas en el chat me mencionan,
¿Cuál sería el punto de partida para construir una buena estrategia de internacionalización y de movilidad? Pues, nuevamente es muy difícil generalizar. Como ustedes saben, las oficinas internacionales de las instituciones de educación superior ah, tienen distintos grados de maduración, de consolidación institucional. Ah, Sin embargo, en todos los casos, yo creo que la base más importante de dónde o cómo empezar a construir una estrategia de internacionalización sólida, descansará sin duda en, en atender de manera directa las necesidades y las demandas de los beneficiarios finales, que son los estudiantes y los académicos. Dos, yo considero que se deben tomar en cuenta las ventajas comparativas de cada una de las instituciones. Esto nos lleva a una decisión de dónde vamos a fortalecer la, las estrategias de vinculación con otras instituciones, en las áreas en las que somos muy buenos para volvernos mejores o en las áreas que no somos tan buenos y por tanto, digamos, tratar de lograr un equilibrio. Bueno, pues ese tipo de decisiones muy complejas descansan en las autoridades y en las comunidades universitarias. Finalmente, ¿cuáles son las áreas del conocimiento que tienen una mayor contribución al desarrollo local? Yo creo, digo, es muy importante y muy loable el adquirir, el desarrollar ciertos conocimientos. Sin embargo, no, no debemos olvidar la responsabilidad social universitaria, lo que la sociedad nos demanda, que es tener un impacto en el desarrollo local, tener un impacto en el bienestar de las personas, en el bienestar de las familias. Y obviamente, pues eso, este tipo de, de aspectos oh, deben ser tomados en cuenta en cualquier etapa, ya sea de rearranque o de revisión de las estrategias de cooperación internacional de las instituciones. Cambio. De nuevo, muchísimas gracias. Mm, Mencionaba en un inicio, y bueno, la mayoría de las instituciones tuvimos movilidad virtual y en ese sentido, como comentaba usted, teníamos el problema o había que trabajar en cómo se iban a contar esas movilidades virtuales, cómo se iban a validar. Y si vamos un poco más allá a futuro, ¿qué pasaría con las acreditaciones? ¿Lo dejé de escuchar o concluyó? No, no, se cortó un poco el audio. ¿Qué pasaría con las acreditaciones si nosotros tenemos un convenio con una institución en donde tenemos un programa de doble titulación y empezamos a trabajar, por ejemplo, en movilidades virtuales? ah, ¿La acreditación toma en cuenta la movilidad virtual? Es, digamos que una de las grandes preguntas. Pues en efecto coincido con ustedes, es una de las grandes preguntas. En el caso concreto de los programas de doble titulación, yo pensaría que los requisitos, los procedimientos no serían muy distintos a los que tenemos actualmente en un programa de doble titulación que, como ustedes saben, pues es muy atractivo, pero es, ah, es sumamente complejo. Ah, y bueno, pues la pregunta sigue abierta, ¿no? Lo mencioné en mi intervención anterior. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a certificar? ¿Cómo vamos a acreditar?
pues son retos que persisten. Oh, pero eso no quiere decir que le que les vayamos a dar la vuelta, ¿no? Un símil sería cuando, que podríamos utilizar, ¿no? Cuando antes de la emergencia sanitaria que se exploraba la opción de un intercambio híbrido, pues evidentemente surgía la duda, la pregunta, es que ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, con la situación que enfrentamos, lo hicimos prácticamente sin preguntarnos cómo lo hicimos. Entonces, digamos, ¿cómo se llevará a cabo la acreditación en un ambiente de intercambio a distancia, de intercambio y colaboración académica a distancia? Pues son cosas que tenemos que ir construyendo sobre la marcha. Oh, cambio. Muchas gracias, maestro. Ah, quisiera cerrar pidiéndole un comentario en general. Plática, adelante. Perdón, no lo escuché todo, se cortó. Una disculpa. Me gustaría cerrar la sesión pidiéndole agregar algún comentario final a su plática, por favor, maestro. Ah, con mucho gusto. Agradezco oh, de manera muy especial a la Universidad de Guanajuato el haberme considerado entre los ponentes de este foro académico. Bueno, insisto, la experiencia vivencial de pasar una temporada en otro país, en otra localidad, es invaluable, es una experiencia que en la gran mayoría de las personas es inolvidable. Sin embargo, pues en este momento, como ustedes saben, por la situación particular por la que están pasando la mayoría de los países, hacen que esto que no sea viable. Sin embargo, yo cerraría con la siguiente reflexión. Para estudiantes y académicos, no se desanimen. Oh, las condiciones oh, de la emergencia sanitaria, como ustedes saben, son altamente cambiantes. En un principio decíamos, no, esto va a durar un par de meses, ¿no? Y a los 6 meses decíamos, esto va a durar 3 años. Hoy día no sabemos exactamente cuándo va a durar. Entonces, no podemos planear nuestro desarrollo académico si no tenemos los plazos claros de cuándo las cosas van a volver a ser como eran, ¿no? Entonces, yo lo que me inclinaría a sugerir es que aprovechen de manera muy intensiva todas las oportunidades que tengan en este momento para llevar a cabo su formación o el desarrollo de su colaboración académica y de investigación de forma virtual. No esperen a tomar decisiones a que las cosas se regularicen. Tomen las oportunidades que hay el día de hoy. Si el día de mañana, literalmente mañana 22 de septiembre, las cosas vuelven a la normalidad, ustedes ya tienen todos los contactos, ya tienen todos los avances de lo que hicieron de manera virtual y su transición a un entorno presencial sería prácticamente automática. Si ustedes difieren sus decisiones de emprendimiento de proyectos académicos a esperar que las condiciones vuelvan a la normalidad, el día que estas vuelvan a la normalidad van a partir de cero. Entonces, no se desanimen, no consideren que su participación activa en un entorno virtual es de mayor valía
que lo que hubiese sido su participación en un entorno tradicional. Uh, Aprovechen al máximo porque al final del día siguen cambio. Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, maestro Jesús López Macedo. Le voy a pedir aquí a mi equipo que comparta el reconocimiento y agradecimiento. Lo haremos llegar de manera física. Ah, Desde mi punto de vista, creo que ok. Bueno, quedamos de lado. Lo hacemos llegar de manera horizontal. Ah, Creo que los valores volvieron a empezar en las universidades. El acceso equitativo a la educación, a la internacionalización, se están repensando. Pero eso nos permite, decía un escritor, volver a empezar. Aquí es cuando todo vuelve a empezar. Muchas gracias, maestro. Un abrazo y esperamos saludarnos pronto de manera presencial. Un Un abrazo. placer y que las actividades que inician el día de hoy y que concluyen el 23 sean de la mayor utilidad y provecho para todos los participantes. Gracias nuevamente. Un saludo.